En la clase pasada ya vimos que la dignidad humana es la base del ordenamiento político, jurídico y social de una comunidad y se asegura su vigencia mediante la defensa y protección de los derechos humanos de la más diversa naturaleza, reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales que ese Estado ha ratificado. Asimismo, la dignidad humana es el fundamento del derecho internacional de los derechos humanos. Desde esta óptica, una primera definición de derechos humanos puede ser el conjunto de atribuciones reconocidas en los instrumentos internacionales y en las constituciones para hacer efectiva la idea de la dignidad de todas las personas y en consecuencia que puedan conducir una existencia realmente humana desde los ámbitos más diversos. Los que actualmente se denominan derechos humanos han recibido a través del tiempo diversos nombres. Entre algunos de ellos les puedo mencionar derechos del hombre, garantías individuales, garantías sociales, derechos naturales, derechos innatos, derechos esenciales, libertades públicas, derechos de la persona humana, derechos públicos subjetivos y una denominación que se ha extendido bastante es la de derechos fundamentales, a tal grado que existe una corriente importante doctrinal que se basa en diferenciar estos de los derechos humanos. Y es probable, muchachos, que esta corriente actualmente sea la predominante. Los derechos fundamentales, en el criterio de diversos autores, son aquellos que están recogidos en el texto constitucional y en los tratados internacionales. Es decir, son los derechos constitucionalizados, que su propia denominación indica la prioridad axiológica y su esencialidad en relación con la persona humana. Son los derechos humanos, los derechos fundamentales, los que se plasman en el derecho positivo vigente. Son las normas que protegen cualquier aspecto fundamental que afecte el desarrollo integral de la persona en una comunidad de hombres libres y en caso de infracción existe la posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo del Estado. Son un sistema de valores objetivos dotados de unidad, de sentido con interdependencia normativa, cuyo disfrute efectivo exige garantizar mínimos de bienestar económico para que se pueda participar en la vida comunitaria. No obstante, y a título personal y como maestro de esta materia, considero que los conceptos de derecho humano y derechos fundamentales cada día se acercan más y va a llegar el momento en que se van a identificar o van a ser sinónimos. Es la evolución y precisión de las ideas, pero es más el sentido correcto del significado de la dignidad humana. La Constitución mexicana incorporó el concepto de derechos humanos por primera vez en 1992 al ordenar la creación de organismos de protección de los derechos humanos. Con posterioridad, los artículos segundo en su fracción segunda y octava y artículo 21, párrafo 9, se refieren expresamente a los derechos humanos. La Constitución mexicana fue reformada el 10 de junio del 2011 en 10 artículos, en lo que se le llamó el paquete de derechos humanos. El título incluso del capítulo primero se titula de los derechos humanos y sus garantías, con lo cual nuestra Constitución aceptó plenamente la corriente que privilegia la designación de los derechos humanos con lo que concuerdo y debemos de concordar de manera plena. Además, se incorpora por primera vez en nuestra Constitución la expresión derechos humanos en el artículo tercero, en donde dice la educación habrá de fomentarlos. En el artículo 15, con la improvisión de celebrar tratados internacionales en los que se alteren los reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales ratificados. En el artículo 18, en donde habla que son la base de la organización del sistema penitenciario. En el artículo 33, que es el goce de ellos por parte de los extranjeros, y en el artículo 89, fracción décima, como uno de los principios de la política exterior del país. En la actualidad, en el derecho constitucional mexicano, la única acepción correcta es la de derechos humanos, corriente a las que más países se adhieren conforme transcurre el tiempo. En las naciones que aún no se suman a esta corriente incontenible, el término de derechos sinónimos de derechos humanos, es sinónimo de derechos fundamentales y de todos los otros conceptos que las constituciones suelen utilizar como equivalentes del segundo. La diferencia entre ellos, que tradicionalmente se ha destacado, ya no son sostenibles debido a la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, el constitucionalismo internacionalista
y las nuevas tendencias del derecho constitucional. El fundamento y base tanto de unos como de los otros, aun si no se admite su identificación, es la misma dignidad humana.